Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice Santiago 4, 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que has dado a cada uno de nosotros y te agradezco, Señor, por todos los cuidados que has tenido para con mis hermanos, para tu pueblo, Señor, gracias. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta noche, nos animes, nos alientes, nos exhortes, según sea nuestra necesidad. Cuide, Señor, de nuestros enfermos, de las personas de nuestros hermanos que hoy en esta tarde, en este día batallan. Te agradecemos, Señor, aprovechamos esta oportunidad y aunque lo vamos a seguir estando haciendo en estos días, te agradecemos por la bendición que le has dado a nuestro hermano Juan Santillán y a su esposa Célida por estos 50 años de casados. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que seguramente tú les has dado, porque les has dado familia, una familia que se empieza ya a extender. Te rogamos, Señor, por la salvación de cada uno de los miembros de la familia, que nuestros hermanos puedan descansar en saber que su familia se está conduciendo está caminando ya en Cristo Jesús. Bendícele, Señor, también en su salud, en sus luchas, en cada una de las cosas. Y gracias, Señor, por el ejemplo que nos dan hoy, el testimonio que dan de lo que tú has hecho con ellos al mantenerlos juntos durante todos estos 50 buenos años que tú les has dado. Bendíceles grandemente y bendice, Señor, este tiempo que sea provechoso en nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esa digamos, pequeño curso sobre cómo vivir como iglesia y llegamos al tema de que a veces nos vamos a sentir descontentos. No estamos hablando del descontento con el liderazgo, eso lo vamos a ver en otra ocasión, pero el descontento que puede haber al estar dentro de una congregación. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que Dios nos ha llamado a amarnos? Eso es un llamado general para todo cristiano, ese es un mandato, pero al mismo tiempo nos enfrentamos con dos cosas. La primera cosa es que nos enfrentamos es que somos pecadores, y la segunda cosa que nos enfrentamos es que las otras personas también. Y ya con esta combinación perfecta de un pecador y otros pecadores, pues definitivamente en la iglesia va a llegar el descontento, y el descontento puede seguir dos caminos. Un camino que es el quebrar la unidad en la iglesia, y el otro es saber responder adecuadamente a ese descontento y conducirlo de tal manera que podamos glorificar a Dios a pesar de que nos hemos sentido un poco descontentos. Vimos que el fruto del descontento puede provocar quejas, puede provocar murmuraciones, que no es un buen fruto. Otro mal fruto del descontento es provocar discordia. Provocar pleitos, provocar grupos. Otro efecto del descontento es hacer que tengamos que dedicar tiempo a estar tratando problemas de descontento en lugar de estar tratando cosas más importantes como el evangelismo, como las misiones. ¿Cómo abordar el descontento? Si bien vimos que no necesitamos una lista detallada de ciertas cosas, es importante establecer varias cosas que son necesarias para atender nuestro descontento. La primera, y que creo que fue la que alcanzamos a ver, orar a Dios. Esa es la primera cosa que hay que hacer con el descontento. Debemos entender que cuando algo nos irrita en la iglesia, cuando entre hermanos algo nos está irritando, comenzamos una larga batalla adentro de nosotros, no una batalla con las personas, pero comienza una batalla en nosotros que no vamos a poder ganar.
Cuando sintamos descontento necesitamos orar porque necesitamos aprender a honrar a Dios antes que a nuestra carne. Esa lo alcanzamos a ver la semana pasada, pero ahora vamos a ver otra cosa que es importante cuando nos sintamos, cómo abordar el descontento. Aquí está en Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace la pregunta Santiago y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿De lo que el hermano nos hizo o de nosotros mismos? De nuestro corazón. Generalmente pensamos que es el hermano o la hermana la que nos hizo cosas, es el pastor, es el líder. Siempre pensamos que es exterior. Pero aquí nos hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y comienza, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Viene de nosotros mismos. Necesitamos aprender a sentarnos y a examinar por qué me estoy enojando con los hermanos. ¿Por qué no me siento a gusto a veces en la iglesia? ¿Por qué a veces llego a la iglesia y tengo un conflicto con un hermano? ¿Por qué a veces una mamá se va a pelear con la hermana de la guardería? O unos hermanos se van a pelear con los maestros de la escuela dominical o de la clase? O entre ustedes hay una discusión pequeña porque un hermano decidió que no quería que le dieras... no quería que le diera el sol a su carrito, y en lugar de llegar más temprano, llegó y se puso a bloquear los carros de todos los demás, para que no le diera el sol a su carrito. Y comienza el conflicto, y comienza el pleito. Y siempre le vamos a echar la culpa a otra persona, pero la realidad es que las guerras comienzan en nuestras pasiones. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Noten, vienen varias cosas: codicia, envidia y deseo. Son cosas que están adentro. Son cosas que están adentro de nuestro corazón. No están en el exterior, están en el interior. Están en nosotros mismos y codiciamos y no tenemos y estamos enojados porque queremos algo y no lo estamos obteniendo. Matamos y ardemos de envidia y ahí estamos adentro de nuestro corazón haciendo berrinche. Luego combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos y al final de cuentas se traduce en una cosa. ¿Cómo abordar el descontento? Siéntese y examine su corazón. Siéntese. Antes de echarle pleito al hermano, a la hermana, al maestro de escuela dominical, a la maestra de niños, a la de guardería, al de la música, o inclusive antes de echarle bronca al que no le dejó sacar su carro a la hora que usted quería, en el momento que usted quería, usted ya tenía el tiempo medido y por alguna razón el carro del hermano se quedó bloqueando un poquito la salida y usted ya quiere irse y llega y entra por esa puerta y ve al hermano dueño de ese carro platicando y empieza, ya tengo que irme. Siéntese, porque el descontento comienza cuando a menudo ponemos la esperanza en las circunstancias y en las personas, pero no en Dios. Cuando a menudo ponemos la esperanza en expectativas que nosotros queremos tener, que a nosotros nos gusta, en nuestros deseos, nuestras pasiones, y a veces le damos el corte bíblico y le decimos, es que los hermanos tienen que pensar en el amor a mí. Porque la Biblia dice que amamos los unos a los otros, me tienen que amar. Me tienen que amar y tienen que acceder a lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. ¿Hay guerra y pleito? Si hay una guerra y hay un pleito en la iglesia, entonces hay deseos, hay codicia y envidia en alguien de los dos. Si en una iglesia llega un momento, si en la iglesia hay un pleito entre dos hermanos, nunca es por el Espíritu Santo.
siempre es porque hay un deseo pecaminoso en uno de los dos. Aun si el pleito es doctrinal. ¿Ok? A veces va a pasar, no, pues me estoy peleando contra un hermano por una cuestión doctrinal. Luego pasa las batallas campales que se arman en la escuela dominical aquí arriba. Que un hermano dice, pero yo creo que, y el otro le contesta, pero yo creo que, y se empiezan a pelear entre ellos, y se oye bonito, están discutiendo sobre doctrina. No, es que uno de los dos quiere sobresalir. Quiere que su forma de pensamiento quede arriba, por encima de la otra persona. Porque si hay guerra y pleito, nunca es producto del Espíritu Santo. Siempre es producto de que uno de los dos está mal. O los dos, para acabarla de amolar. Piensen bien en la raíz de los problemas, en los deseos detrás de las emociones del descontento. Que porque no pasó así como yo quería, y entonces me empiezo a enojar y empiezo a hablar y empiezo a hacer y empiezo a deshacer porque no se hizo como yo quería. O como yo interpreté la Biblia, porque a veces también vamos a meter a la Biblia en el asunto. Me acuerdo de capítulo 3, versículos 3 en adelante, dice 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Conocí a una persona que le gustaba pelear por convicciones. O sea, ni siquiera ya era por doctrinas. Aquí era por el largo de la falda, el ancho de la corbata, etcétera. Y siempre estaba la persona frustrada y enojada porque no se hacían las cosas exactamente como quería. Y podía decir, pero soy bíblico o bíblica, ¿no? Porque estoy luchando por convicciones. Aquí la Biblia dice que quien se crea sabio lo tiene que mostrar en buena conducta, pero si anda con celos amargos y contención y peleando por aquí, peleando por allá, discutiendo por aquí, que no nos engañe y que no se engañe. Esa sabiduría no es de lo alto, es animal, terrenal, es diabólica. Así nada más. Cuando usted está en descontento, piense si está poniendo su esperanza en la aprobación de las personas y no en la aprobación de Cristo por cada uno de nosotros. Piense si se está frustrando porque parece que nadie en la iglesia entiende sus luchas y desea ser escuchado. ¿O está descontento porque siente que merece un mejor trato del que recibe? Cuando usted se siente descontento en la iglesia, primero ore a Dios y segundo siéntese y examine. Y estoy 100% seguro que va a encontrar que la causa de su descontento no es lo que hace la otra persona, es usted. Hay un deseo que usted quería, hay una codicia que usted anhelaba, hay una envidia hay un pecado adentro de su corazón que le hace batallar, enojarse y pelearse. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, que dice la palabra de Dios. Ahí en Filipenses 2:3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo manejar el descontento? Primero, ore. Segundo, siéntese y examine su corazón. Y tercero, esfuércese en ver a los hermanos de la iglesia como Dios los ve. Esfuércese por ver a los hermanos de la iglesia como Dios los ve. Dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios nos ve como santos amados. Dios, el único que tiene derecho a decir cuándo ya se dio por vencido con alguien, ¿quién es? Es Dios. Nosotros nos damos por vencidos con la persona al primer error. La primera equivocación que comete, ya me di por vencido con esa persona y mejor me voy.
Si Dios nos tratara como nosotros tratáramos a las demás personas, no estaríamos aquí. Antes, ¿cómo podemos ver a otros desde una perspectiva que no sea egoísta, una perspectiva no descontenta, sino a través del punto de vista de Dios? Uno, ore por esas personas. La persona que le hace sentir descontenta en la iglesia, ¿alguna vez ha orado por ella? No en el sentido de, Señor, que le caiga un rayo. Señor, si puedes, que sus frenos fallen y ya no llegue a la iglesia el domingo. No en ese sentido, sino en el sentido, Señor, que le vaya bien. Señor, cuídalo. Señor, me hizo daño, pero perdónale porque no sabe lo que hace. Señor, protégele. Señor, ayúdale en su lucha con la carne. ¿Alguna vez ha orado por esa persona así? Generalmente terminamos amando a las personas por las cuales oramos. Hay que disciplinarnos en orar por ellos y en segundo lugar, considere lo valiosas que son las demás personas para Dios. Cristo murió en la cruz por esa persona. Así como como Cristo murió por usted, también murió por la persona que le hace sentir mal. No nada más murió por usted y por eso usted tiene un perdón muy amplio. También la otra persona. Vea a las personas que nos enfadan porque no valoran su tiempo o su esfuerzo y piense antes de enfadarse por esa persona que no valora lo que usted hace por ella, piense en lo que Cristo hizo por esa persona. Por usted mismo y por esa persona. ¿Qué hacer con el descontento? Ore. ¿Qué hacer con el descontento además de orar? Siéntese y examine su propio corazón. ¿Qué hacer con el descontento? Vea a esas personas como Dios los ve. Busque en oración verles así. La blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira. Hable en amor. La manera en que expresamos el descontento va a ser crucial. Antes de hablar con alguien, porque a veces usted está enojado o enojada con una persona y decide hablarlo con otra persona diferente a este grupito. En lugar de ir con la persona con la cual está en descontento, decide comentarle a otra persona. Antes de hacerlo, ore a Dios. Revise sus motivaciones. De lo contrario, pronto va a caer usted en el área de la queja. Es fácil enojarse con alguien y estar descontento con alguien en la iglesia y hablarle a otro hermano, a otra hermana de su descontento. Generalmente no van a ir con el pastor. A otro hermano o otra hermana acerca de su descontento y empezar a hablar. Y si no oró a Dios, va a empezar a ir su plática derechito hacia, es que la persona, es que esto, es que aquello. Y cuando menos se dé cuenta, ya no está hablando de su descontento, ya está hablando mal de la otra persona. Ya la está juzgando, ya está criticando, ya está agrandando la falta. Y cuando menos se dé cuenta, ya hay amargura. Ya está hablando no en descontento, sino en enojo. Y al ratito ya está hablando en rencor. Y lo peor de todo es que la otra persona, en cuanto empieza a oír de esa persona, sí, ¿verdad? Yo también la otra vez, ya se amoló el asunto. Porque ahora no nada más hay un descontento, hay dos. No nada más hay un amargado, ahora hay dos. Y el problema se hace más grande. Hable de temas sobre cómo apoyar mejor a la persona. Si solamente se desahoga, lo único que va a lograr es contaminar a la otra persona. A veces lo que hacemos es que yo solamente quiero desahogarme. Me hizo enojar y quiero hablar con alguien acerca de lo que me hizo la otra persona y me empiezo a desahogar. Pensamos que eso es bueno.
No, no es bueno. Si usted no va a hablar con la persona con la cual tiene el problema, usted ya está creando chisme. Y si está creando chisme, usted está rompiendo la unidad de la iglesia. Como miembro de esta iglesia, si usted no trata el problema directamente con la persona que le ha causado molestia, usted se convertirá en un chismoso. No más, no menos. Si alguien llega y quiere desahogarse con usted de lo que la otra persona le hizo, yo le recomiendo que le diga a esa persona, conmigo no es, ve con quien te hizo daño. Tengan cuidado de cómo habla acerca del tema en público. Tienen que saber discernir entre algo que es claro en las Escrituras y algo que es tema de principios. Es terrible, y sí nos ha pasado cuando alguien dice, ¿puedo dar mi testimonio? Y se para y empieza a decir cosas de lo que le molestan. Hacia una persona, hacia toda una comunidad, hacia un grupo, en lugar de hablarlo directamente con las personas con las que tiene que tratar. Y se para al frente y usa el testimonio para poder decir todo lo que le molesta. Tengan cuidado, puede provocar una fractura. A lo mejor no lo hace con maldad, pero al hacerlo, daña. 4 directrices que vamos a estar viendo para cómo manejar el descontento. Ore, entienda, revise sus deseos y arrepiéntase de aquellas cosas que son pecado. Vea a los demás como Dios los ve. Y 4, hable en amor. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Terminando esta sección, hay 3 áreas generales en las cuales los descontentos se pueden resumir. La primera área, la iglesia no atiende mis necesidades. Algo que hace a la gente sentirse descontenta con su iglesia es que piensa que la iglesia no atiende sus necesidades. Ya poniéndolo con esa frase, pues ya uno diría, pues qué egoísta, ¿verdad? Pues sí, es eso. Es egoísmo puro. A menudo nos va a ganar nuestro yo. A menudo sentimos que la iglesia se olvida de nuestras necesidades. A menudo olvidamos que el centro no somos nosotros, que el centro es Dios. En una iglesia el centro no es la persona, no es la familia, es Dios el centro. Y a menudo se nos olvida. Y digo, nos puede pasar a todos sentir que la iglesia no atiende mi necesidad, que no se preocupa por mí, que no se fija en lo que a mí me gusta, que no se fija lo que a mí, lo que yo deseo, que no se fija en mi humilde opinión, que no se fija y empezamos. Tenemos que aprender que la fuente del gozo verdadero en un cristiano es dar, no recibir. Nosotros creímos en Cristo, nos salvó, y una de las características que hace diferente al cristiano es la generosidad. Me he fijado, alguna vez teníamos una discusión sobre qué sistema económico era mejor, capitalismo o socialismo, y en realidad ninguno de los dos.
Y aunque el cristianismo no fue hecho para sistema económico, la diferencia entre nosotros y los dos grupos es que el cristiano debe ser generoso. Es generoso. Dios lo vuelve generoso. Lo transforma en una persona que entiende que hay una gran bendición en dar. Ciertamente, hermanos, recibimos bendiciones de otros. No hay duda. No hay duda que cuando usted da y otro da y otro da, tarde o temprano, en algún momento, sus necesidades van a estar suplidas. Alguien le va a dar, alguien va a darle lo que usted necesita, sin duda. Y sin duda, hay veces que después de tantas batallas, tantas luchas, tantos conflictos, vamos a estar débiles y necesitamos de otros que lleguen y nos den un abrazo, que lleguen y nos alienten. Pero si esa es nuestra postura normal, si todo el tiempo estamos pensando que la gente nos tiene que animar, que la gente nos tiene que reconocer, que la gente nos tiene que aplaudir, que la gente nos tiene que alentar, que la gente nos tiene que cuidar, nos vamos a sentir descontentos. Tarde o temprano. Tarde o temprano vamos a sentir ese descontento porque se nos olvida que más bienaventurado es dar que recibir. No digo que nunca lo necesitamos, no digo que nunca lo hagamos, pero es muy diferente que de vez en cuando nos pase a siempre estar necesitados de eso. La persona que siempre está necesitada de reconocimiento, de cariño, de abrazos, de aplausos, termina descontento en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Orar, sentarse y revisar sus motivaciones. Son cosas que tiene que finalmente hacer. Tratar de ver a los demás como Dios los ve y dar y hablar en amor. Última cita y con esto termino. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Lo habíamos visto anteriormente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo lidiar con una decepción persistente en cómo se hacen las cosas? Esa sensación persistente de falta de comunión o esa sensación persistente de no sentirse perteneciente a este grupo o de no sentir que está creciendo espiritualmente. Va a llegar a veces ese momento en que usted se siente decepcionado porque porque usted haría mejor las cosas. Va a llegar un momento en que usted se sentiría decepcionado porque en otra iglesia hacen esto, hacen aquello y aquí no. Va a haber momentos en que usted se decepciona porque usted no se siente perteneciente al grupo, no siente que la gente que cuando se reúnen usted pertenezca al grupo. O a veces inclusive va a decir, es que yo siento que aquí no crezco. ¿Cómo lidiar con la dificultad de hacer buenos amigos en la iglesia? Habrá personas aquí en nuestra iglesia que quizás le cueste trabajo hacer amigos aquí. ¿Cómo lidiar con situaciones en las que no reconocen su trabajo? Hace cosas en la iglesia y nunca recibe algo. ¿Cómo lidiar con una situación en la cual usted dice, bueno, yo sé que sirvo para esto, pero me pusieron acá? Uno, ¿ya sabe cuál es?
ore. No se olvide de eso. 2, ¿cuál es? Examine su corazón. Examine su corazón. Piense, estoy descontento porque las cosas no se hacen como yo las haría mejor. Piense si no es simple y sencillamente, es que usted quiere hacer las cosas a su manera. Como no se hacen a su manera, entonces están mal hechas. Si no se hacen como usted dice que se deben de hacer, entonces no se está haciendo nada. Examine su corazón. Falta de comunión. Y lo invitan a una actividad y no viene. Pero es que en la iglesia no hay comunión. Falta de pertenencia. Les invitamos a la membresía de la iglesia, pero dicen que no. Pero no me siento perteneciente. No me hacen sentir perteneciente a esta iglesia. No crezco. Les animamos a llegar a escuela dominical a tiempo y no llego. Les animamos a leer la Biblia y no lo hago. Viene a un servicio así y 20 no. Y espera crecer en esta iglesia. Es más, hasta ahora les ponemos actividades para todo tipo de grupos y brillan por su ausencia. Pregúntese si hay cosas que usted debe de hacer de manera diferente. No que todo el grupo tiene que hacer diferente, sino que usted tiene que hacer de manera diferente para experimentar una mejor comunión con la iglesia. Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el contexto, ¿se acuerdan que estábamos viendo en este pasaje que no tiene que ver con la enfermedad física? Que este pasaje tiene que ver con el desaliento, con el descontento también. Es un buen momento para pedir consejo al pastor, a hermanos maduros y tomar pasos necesarios para llevar a cabo los consejos. Usted le pregunta a un pastor, oiga, o a mí o a otro hermano maduro y le dice, yo estoy descontento por esto y por esto. Y le dicen, sí hermano, pero usted no llega. Le recomiendo que empiece a llegar. ¿Quiere salir de su descontento? Siga el consejo. Porque a veces no, el hermano no me apoyó, entonces me voy con otro hermano y así como con 10 o 20 hermanos, hasta que encuentre un consejo que a mí me dé satisfacción, a mí descontento. ¿Le cuesta hacer amigos en la iglesia? Seguramente hay más de uno aquí. Del primer paso. Me acuerdo cuando llegué a la iglesia. En verdad, yo creo que, bueno, los que me conocen bien saben que yo no soy muy amiguero. Soy bien, cosa. Me cuesta trabajo hacer amigos. Así que ya se imaginarán cuando llegué. El primer paso fue llegar. El segundo estaba el hermano Mario Gutiérrez, me acuerdo del hermano. Haces amigos porque haces. Me decía, si no llegas a la actividad voy por ti. Mejor voy. No me gusta que me vayan a corretear a mi casa. Pero hay que dar el primer paso. Siempre hay que dar el primer paso. Si a usted le cuesta trabajo y se encuentra con otra persona que le cueste trabajo, pues nunca van a dar el primer paso para ser amigos. Dios puede satisfacer sus buenos deseos, pero a veces lo hace de una manera distinta. Recuerde eso. A lo mejor usted tiene un enorme deseo porque la iglesia crezca de una manera, pero Dios está trabajando de otra. Lo importante no es su deseo, lo importante es lo que Dios está haciendo. Y gócese en lo que Dios está haciendo.
Prepárense para que Dios responda a sus oraciones de forma sorprendente. Señor, me cuesta trabajo hacer amigos. Prepárese para que Dios supla sus amigos de una forma especial en la iglesia. La próxima semana estaremos viendo más sobre este tema, pero recuerde una cosa. Cosas que lo hacen sentir en desacuerdo en la iglesia, que la iglesia no atiende sus necesidades. Ore, examine si realmente son necesidades o si es orgullo personal. La iglesia me ha decepcionado en mis expectativas de comunión y crecimiento. Siento que no crezco. Siento que la iglesia no está haciendo lo que yo haría mejor. Siéntese, ore y examine sus deseos. Y la próxima semana veremos todavía más de esto. Y veremos el último. Es que hay miembros de la iglesia que nomás no me caen. O sea, tienen un carácter que tienen formas de ser que es más, se peinan de tal manera que... Bueno, ¿qué hacer cuando usted llega y encuentra personas así? Ore, examine su corazón, vea a esas personas como Dios las ve y hábleles en amor. Nada más, nada menos. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que has concedido a nosotros. Y gracias, Señor, por reunirnos en una iglesia donde somos verdaderamente diferentes en muchas cosas, pero que tenemos en común a Cristo como nuestro Salvador. Y todo lo que significa eso, desde un Señor, una fe, un propósito final, un destino único para todos. Sin embargo, somos carnes, somos pecadores, tratando pecadores con pecadores, y seguramente quizás haya descontento en corazones de hermanos aquí. Ayúdales, Señor, a examinar sus corazones. Ayúdales en primer lugar a orar a ti. Hay cosas que no están en sus manos, pero sí están en las tuyas. Ayúdales a recordar orar a ti. Ayúdales, Señor, a poner las cosas en tus manos, a examinar sus corazones, a mirar a las personas que les causan descontento como tú las ves, no como ellos las ven, sino como tú las ves, y hablarles en amor. Señor, bendice, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos gozarnos de una unidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.